Buenos días, iglesia. Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y colocan su mirada, colocan sus ojos en el versículo 35. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 35. Y puesto de pie, si podemos, en actitud reverente, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, hermanos, a partir del versículo 35. Al día siguiente, otra vez estaba Juan con dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y al volverse Jesús y ver que ellos lo seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: Venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y lo habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido es piedra. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: Ven y ve. Jesús vio a Natanael que venía hacia él y le dijo: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre celestial, guíanos por favor en este glorioso texto que tenemos para hoy. Señor, ni yo ni tu iglesia confiamos en nuestras propias habilidades, en nuestra carne, para entender tu palabra. No. Confiamos en la obra del Espíritu Santo de Dios, que será nuestro maestro. Por favor, guíanos, enséñanos. Danos un corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra, y que hoy salgamos, Señor, con una mente renovada con respecto al tema que tenemos para hoy. Te lo imploramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. En presentarse, mis hermanos. En todo cambio de gobierno, como ustedes saben, el gobierno saliente básicamente se va con su equipo y el gobierno entrante llega con su equipo. Por lo regular también en las compañías, en las empresas, un gerente cuando llega con la intención de tener un equipo consolidado, de comenzar a conformar su equipo de trabajo. Y es que, hermanos, cualquier proyecto que se va a realizar,
un proyecto a largo plazo, como sea un proyecto, no es posible realizarlo como un llanero solitario. Y es un concepto tan profundo, tan amplio, que vemos su fundamento en la persona de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo no es la excepción. Y no es la excepción cuando miramos la misión encomendada que nos recordaba nuestro hermano Freddy en Mateo capítulo 28. Allí la misión encomendada es ir y hacer discípulos, ir y enseñar. Pero cuando el Señor da esa misión, básicamente era la última reunión, según Mateo, era la última reunión que Jesús de Nazaret tendría con su equipo íntimo. Era la última reunión. Incluso nos dice en Mateo, iniciando en el versículo 16, dice que los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Es decir, el Señor les había dicho a ellos, nos vemos donde siempre. Nos encontramos donde sabemos, porque allá el Señor les iba a encomendar, les iba a dar en la conclusión o el resultado final del entrenamiento que les había dado durante casi 3 años. Había llegado la hora, había llegado el momento de entregarles la misión. Hermanos, aquí en nuestro texto de hoy tenemos el inicio del proyecto de entrenamiento del equipo. Eso es lo que vemos en este texto y lo que vamos a ver hoy. El inicio del entrenamiento del equipo. Los discípulos de Jesús. Una pregunta: ¿qué buscáis? Es la pregunta que el Señor le hace a los 2 discípulos de Juan, cuando Juan les dice, Él es el Cordero de Dios. Él ya les había venido anunciando, pero cuando lo ven por el sendero, que camina por el sendero, entonces dice a Juan, el apóstol Juan el Bautista, perdón, Él es el Cordero. Ellos comienzan a seguirle. El Señor se da media vuelta. Pensemos en ese escenario, trasladémonos a ese escenario, trasladémonos allá. Ellos van detrás de él. El Señor se da media vuelta y les hace esa pregunta: ¿qué buscáis? Miren que no les dice a quién buscáis, sino ¿qué buscáis? Hay una gran diferencia, y esa es la pregunta en esta mañana, mis queridos hermanos, querida iglesia. ¿Qué buscáis? ¿O a quién buscáis? Eso es distinto. Usted puede venir a la iglesia con una motivación diferente. Usted puede traer la motivación de encontrar algo o de encontrar a alguien. Son 2 cosas diferentes. El Señor hizo la pregunta: ¿qué buscáis? Entonces, ellos, sorprendidos frente a esa pregunta, pues ellos le sueltan otra pregunta. Maestro, ¿dónde moras? Es la pregunta. ¿Dónde vives? ¿Dónde te estás quedando? ¿Dónde te estás quedando? Es hermosa la pregunta que ellos le hacen. ¿Dónde te estás quedando? ¿Qué tenían ellos en su corazón cuando le hacen esa pregunta? ¿En qué estaban pensando ellos? Pero la pregunta es clara: ¿dónde vives? ¿O dónde te estás quedando? Así que, mis hermanos, vamos a mirar nuestro texto
El texto es largo y les anuncio, no voy a abordar todo el texto porque hay mucho material ahí. Me voy a concentrar solo en un aspecto del texto. Así que el hermano que predica el siguiente, bien sea nuestro anciano Freddy o el pastor Edison, podrán tomar el mismo texto y abordar otro aspecto. Yo me voy a centrar exclusivamente en lo que tiene que ver con el discipulado de Jesús, el entrenamiento. Lo vamos a mirar a partir de dos ideas. En primer lugar, el contacto de Jesús con sus primeros discípulos, y en segundo lugar, el llamado de Jesús al discipulado con Jesús. Así lo vamos a mirar. Los primeros, o el primer contacto de Jesús con sus discípulos, Juan nos narra, nos dice otra vez, versículo 35, otra vez. ¿Y qué implica eso? Implica una vez más, implica que se repite algo. ¿Y qué es lo que se repite? Pues bien, nosotros vemos que el capítulo 1 tiene unas subdivisiones. Por ejemplo, versículos del 1 al 4, nosotros vemos la deidad de Jesús. Versículos del 1 al 4 del capítulo 1 vemos la deidad de Jesús, es decir, el origen de Jesús. Él viene del cielo, Él es Dios. Versículos 5 al 8, versículos 15, versículos 19 al 36, vemos el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. En versículos 9 al 14, vemos la encarnación de Jesús. Y en el versículo 37 al 51, vemos los primeros discípulos de Jesús. Esa es nuestra sesión, los primeros discípulos de Jesús. De manera que Juan, el apóstol Juan dice otra vez, es porque él nos viene mostrando una secuencia al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. Lo vemos en 1.29, 1.35 y 1.43. Al día siguiente, al día siguiente. Muy bien. Otra vez entonces, una vez más entonces. Dice el versículo 36, mirando. Mis hermanos, el verbo utilizado ahí no es una mirada de largo. Bueno, sí, el árbol se está moviendo, pero ya me concentré en otra cosa. Los veo a ustedes, les echo una mirada, pero me concentro en otra dirección. No, hermanos, el verbo utilizado aquí para mirar implica mirar fijamente, mirar persistentemente, mirar concentradamente, mirar con un particular interés. Y comienza a volverse importante, ¿cierto? Dice, mirando a Jesús, los dos discípulos de Juan, mirando a Jesús, observando detenidamente a Jesús. Ellos acaban de escuchar a su maestro que les dice, Juan el Bautista, Él es. Él es. Y recuerden ustedes que el pastor Edison nos predicó, nos hizo claridad sobre que Juan el Bautista no lo conocía, no sabía quién era él. Juan el Bautista estaba hablando de un judío común y corriente, pero entre tantos judíos él no sabía cuál era. Por lo tanto, fue necesario que se le dijera, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es. ¿Ya? Esa fue la señal que se le dio a Juan el Bautista. Sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es. Porque dentro de la multitud de judíos, él no podía saber quién era el Mesías, quién era ese de quien él estaba hablando. Él conocía a Jesús, como nos explicó el pastor Edison, él conocía a Jesús, lo conocía como un judío común y corriente. Su mamá, de hecho, eran familiares, ustedes saben.
Entonces su mamá, sus hermanos de sangre, todo el asunto, él conocía a Jesús en esos términos, pero como Mesías no sabía cuál era. Por eso fue necesario entonces que se le dijera: sobre quien vea descender el Espíritu Santo, Él es. Aquí Juan el Bautista le dice a los dos de sus discípulos, le dice: Él es el Cordero. Claro, cuando ellos escuchan que Él es, ellos concentran su mirada fijamente en Él. Ellos depositan su mirada, y puedo pensar, hermanos, cómo sería su interés, cómo sería su expectativa. Ellos habían leído el Antiguo Testamento, ellos sabían lo que decía el Antiguo Testamento del Mesías, ellos sabían eso, pero ahora lo están viendo de carne y hueso. Ellos están viendo a ese judío particular. Ellos se quedan mirándolo, ellos se quedan contemplando. Oh, qué maravilla, hermanos, qué maravilla. Y comienzan a seguirlo, se van detrás. Es entonces cuando el Señor se da la media vuelta. ¿Qué están buscando? ¿Qué buscáis? No a quién buscáis, ¿qué buscáis? Maestro, ¿dónde moras? Y la respuesta del Señor, hermanos, es igualmente de fascinante. Es igualmente de maravillosa. Siempre, desde que yo miro este texto, siempre me fascina la respuesta del Señor. Porque Él no les dice a ellos: bueno, estoy allí detrás de aquella colina, estoy allí en Nazaret, estoy allí en aquella aldea, o esto, lo otro, en tal calle. Él no les da ninguna dirección. Él sencillamente les dice: vengan y vean. Y hermanos, cuando el Señor les dice: vengan y vean, el Señor está utilizando allí un verbo interesante. El verbo venir, pero lo está haciendo en una manera imperativa. Cuando nosotros hablamos de que lo está haciendo de manera imperativa, lo que queremos decir, o desde la gramática, lo que se quiere decir es que es o implica una orden. Implica una orden, hermanos, una orden que no es opcional. Cuando a usted le dan un consejo, o a mí me dan un consejo, bueno, yo puedo decidir si lo tomo. Lo escuché y me pareció bonito o importante, pero yo lo asumo o no lo asumo. Pero cuando el Señor dice aquí: venid y ver, la implicación, hermanos, gramatical es el verbo de obediencia. Es una orden. Venga. Es una orden. Venga. Usted ha entendido. Si usted sigue a Jesús hoy, si usted es un discípulo de Jesús, usted le sigue porque considera que Él le ordenó: venga. ¿Le sigues? ¿Vas detrás de Él porque Él te lo ordenó? Vengas. O cuando Él te lo ordenó la primera vez: estoy muy joven. Eso es para los viejitos. Además, tengo pinta de ser un modelo. Soy pintoso, soy pintosa. Eso es para los feos. Más tardecito. O cuando el Señor te dijo: sígueme, inmediatamente lo hiciste. Comencemos a pensar en eso. Venir y ver. Otra vez el Señor utiliza otro verbo aquí con el término ver. Otro verbo imperativo también que implica: vengan y conozcan.
vengan y sepan algo. Vengan y vean no solamente con los ojos físicos, sino también de manera intelectual. Es decir, el Señor les está diciendo, vengan porque hay todo un programa que ustedes deben saber. Tengo para ustedes todo un programa. Vengan y vean. ¿Qué hacen ellos entonces, hermanos? Versículo 39. Dice versículo 39. Y vinieron y vieron dónde moraba, y el asunto no se quedó ahí. ¿Qué hicieron, hermanos? Se quedaron con él. Se quedaron con él aquel día. Hermanos, y aquí es importante ampliar un poquito, porque el asunto no fue algo como, bueno, vamos a mirar a ver si nos gusta, vamos a quedarnos un ratico o una tarde, vamos a pasar con él a ver qué tal. No, hermanos, cuando dice que se quedaron con él aquel día, la implicación aquí es equivalente a permanecer o demorarse, Juan está argumentando la razón para quedarse, es decir, que ya es tarde, ya era tarde. Juan está argumentando que esa es la razón por la cual ellos se quedan. Pero hermanos, los versículos siguientes nos indican que las acciones de traer a otros a Jesús fue de permanecer con él. Entonces, el texto nos dice que ellos se quedan porque ya estaban muy tarde. Pero cuando seguimos leyendo, se presentan una serie de situaciones que implican tiempo de permanencia con él. De hecho, cuando seguimos mirando todo el equipo, estos dos hombres que siguieron inicialmente a Jesús, hicieron parte del equipo de Dios. Entonces, hermanos, ellos, aunque se quedaron ese día, ellos siguieron con él, ¿no? Y es, hermanos, que tiene que haber sido algo tan maravilloso. Juan nos dice que era como la hora 10. Bueno, aquí hay algo importante para mirar con respecto a la hora 10, porque hay algunas posturas respecto a cuál era la hora 10. Entonces, la hora 10 puede significar las 4 de la tarde, esa es una postura. Puede significar las 10 de la mañana, esa es otra postura. O incluso puede significar las 10 de la noche. ¿Por qué hay diferencia de posturas? Bueno, el contexto que nos muestra. ¿Qué nos muestra el contexto del texto que venimos leyendo? Bueno, hermanos, nos revela que es imposible pensar en las 10 de la noche. No son las 10 de la noche entonces. Descartada la hora de las 10 de la noche. En cuanto a la elección entre las 4 de la tarde y las 10 de la mañana, algunos eruditos consideran que existen muchas razones en favor de las 10 de la mañana. ¿Por qué? Bueno, Juan está escribiendo a finales del primer siglo. Sus lectores eran en su mayoría cristianos gentiles. Eso hace innecesario el uso del método judío de contar las horas. Pudo haber usado el sistema romano del día civil que encontramos en Juan 20:19. No voy a ir allá, pero si ustedes quieren verificar, háganlo. El sistema de la hora del gobierno romano como tal. El escritor tiene que referirse forzosamente al día romano. Si allí lo hace, ¿por qué no aquí en este texto? Entonces, el contexto en Juan parece favorecer la interpretación de las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana, según como se contaba el horario
romano en ese momento, porque dice que se quedaron con él aquel día. Es decir, si hubiera sido las 4 de la tarde, hubiera sido normal y natural decir, y se quedaron con él aquella tarde, como lo vemos en Lucas 24-29. ¿Recuerdan cuando él resucitó el primer día? Que ese mismo día 2 de sus discípulos van hacia la aldea Emaús y van conversando, se acerca un forastero y les pregunta, ¿de qué hablan? Y uno de ellos trata de regañarlo y le dice, ¿no sabes acaso lo que ha pasado en Jerusalén en los últimos días? Y trata de darle un regaño. El caso es, ¿pero qué fue lo que pasó? Y les dice Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? Háblenme. Y sigue hablando con ellos. Pero cuando llegan a la altura de la aldea, de la casa hacia donde ellos van, el texto dice, quédate con nosotros porque se hace tarde. Ya el sol había declinado. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Y ahí fue cuando el Señor entonces entra, se queda con ellos, bendice los alimentos a la hora de comer y ellos lo descubren. Ellos se dan cuenta quién era Él y Él desaparece de ellos. Pues bien, hermanos, volviendo a nuestro texto. Si la hora décima significa las 10 de la mañana, queda bastante tiempo en aquel mismo día para la búsqueda y el resultado en el hallazgo de los discípulos más. Simón Pedro y con toda probabilidad también Santiago. Este aporte nos lo hace William Hendrickson, un erudito en historia bíblica. Así que muy posiblemente la hora décima eran las 10 de la mañana, contando el horario desde las 12 de la noche. A las 6 de la mañana serían 6 horas. Y a las 10 de la mañana sería la décima hora. Y de esa manera, entonces, es lógico pensar que quedaba el resto del día para todo lo que ellos hicieron. Acuérdense que ellos fueron y buscaron a otros y los trajeron donde Jesús. Bien, digamos que eso es a manera de información, no es tan importante, pero a la larga pudiera ser sí importante para tener ubicado, o sea que todo esto sucedió más o menos en este horario. Bien, hermanos, el llamado al discipulado con Jesús, nuestro segundo punto. El llamado al discipulado. Hermanos, cuando hablamos de discípulo, ¿de qué hablamos? ¿Qué es ser un discípulo? Bueno, encontramos, según las distintas definiciones encontradas, que la palabra discípulo se refiere a alumno, se refiere a estudiante, se refiere a seguidor, se refiere a uno que aprende mediante esfuerzo mental. En el tiempo de Jesús, un discípulo era uno que viajaba con un maestro. Esencialmente eran estudiantes de líderes espirituales. Un discípulo, entonces, era alguien que seguía a un maestro y que aprendía permanentemente de un maestro, de un rabino. Para empezar mirando entonces la parte de lo que es un discípulo. En nuestro segundo punto, entonces, estamos mirando el llamado al discipulado con Jesús. En el judaísmo era más común el término aprender. No se llamaba tanto el discipulado, sino sencillamente aprender. En el judaísmo, para ellos, el aprender implicaba aprender los mandamientos, implicaba obedecer los mandamientos, como lo vemos en el Salmo 119 y versículo 71. En tal sentido, el aprender implicaba
la voluntad e implicaba también el intelecto. Hermanos, en este caso es Dios quien quiere lo que ha de ser aprendido. Todo aprendizaje gira en torno de él. Eso era lo que había en la mente judía. Respecto al aprendizaje, ya dijimos entonces lo que significa discípulo, alumno, estudiante, seguidor, uno que aprende. Los rabinos, hermanos, los miembros del pueblo están destinados a aprender la ley. En cuanto a aprendices, ellos son un pueblo santo. Hemos de reconocer entonces la influencia griega en el judaísmo rabínico y por lo tanto se dio entre ellos una cierta intelectualización. Para los griegos entonces el aprender era de lo más alto rango que podía existir, más inclusive que el hacer. Para los griegos era más importante el conocimiento intelectual, volverse un cabezón en conocimiento, más que el hacer. Para el judaísmo no solamente era el aprender los mandamientos de Dios, sino vivir los mandamientos de Dios. ¿Entendemos entonces esa diferencia? Era más importante no solamente aprender, conocer los mandamientos de Dios, sino obedecer los mandamientos de Dios. Y esto, hermano, nos va acercando entonces a los discípulos de Juan el Bautista. Vamos poco a poco para poder llegar al discipulado con Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista. Bueno, hermanos, Juan el Bautista tuvo un grupo sólido de discípulos que deben haber sido bastante numerosos. Ellos tenían una regla, por ejemplo, los discípulos de Juan. Ellos tenían una regla, por ejemplo, del ayuno, la regla de la oración. Eso lo podemos ver en Mateo 9:14. Lucas 11:1, recuerdan cuando el Señor está orando y se le acerca a los discípulos y le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, esto implicaba para ellos la oración. Ellos entablaban debates, los discípulos de Juan el Bautista entablaban grandes debates, lo vemos en Juan 3:25. Ellos incluso visitaron a Juan en la cárcel para hacerle una pregunta. Ya el evangelista Juan nos muestra que los primeros discípulos de Jesús vinieron del grupo de Juan. Interesante eso. Los primeros dos hombres, los primeros dos discípulos que vemos en el Señor venían del grupo de los discípulos de Juan el Bautista. ¿Ya? Muy bien, hermanos. En el Nuevo Testamento, el término discípulo figura solamente en los evangelios y en los hechos. Aparece 250 veces el término discípulo, casi siempre para referirse a quién, a los que siguen a Jesús. Hermanos, de hecho, usted y yo somos discípulos de Jesús. Hermoso. Usted y yo somos discípulos de Jesús. Ahora, veamos aquí los discípulos y su llamado. Los discípulos de Jesús y su llamado. La iniciativa del llamado, hermanos, ¿es de quién? ¿De los discípulos o de Jesús? ¿De Jesús o de los discípulos? La iniciativa es de Jesús, no de los discípulos. Hermanos, hermoso esto, ver cómo es un rasgo característico en Marcos 1:17, Mateo 4:19, Lucas 9:49 y Juan 1:43, que la iniciativa del discipulado es de Jesús. Usted y yo no tomamos la iniciativa de seguir a Jesús. No, porque nosotros odiábamos a Jesús. Porque nuestras obras eran malas. Porque el hombre sin Cristo odia a Dios. No tiene ningún interés. Así que, hermanos, vemos la iniciativa del Señor de llamar a sus discípulos. En la práctica rabínica, por ejemplo,
era deber del estudiante encontrar un maestro. Esa era la práctica rabínica. El estudiante era quien buscaba un profesor, quien buscaba un maestro. Aquí el Señor rompe la regla. Él es el que toma la iniciativa de llamar a su discipulado a quien él quiere. Y estemos pensando, hermanos, en el privilegio suyo y mío. Nosotros somos discípulos del Señor porque Él nos llamó a seguirle, a ir detrás de Él. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué estamos congregados aquí? Porque Él está en medio nuestro, por su Santo Espíritu. Un punto adicional es que Jesús llama a aquellos que parecen carecer de los requisitos necesarios, hermanos. La diferencia entre conformar un equipo de trabajo en una multinacional, en una organización o dentro del mismo estado, la diferencia es su hoja de vida. Entonces, el interesado mira la hoja de vida y está interesado en mirar no solamente el pregrado, sino también la especialización, la maestría, también el doctorado, etcétera, etcétera. Hay una serie de requisitos para poder llegar a conformar ese equipo de trabajo. Hermanos, no es así con el Señor Jesucristo. ¿Qué tal que el Señor hubiera mirado nuestro perfil para llamarnos a usted y a mí? Y hubiera para mirar, bueno, nuestros cartones y nuestra calidad académica y todo el asunto. ¿Qué tal que hubiera sido así? Pero no, hermanos, aquí estamos, de los distintos estratos, de las distintas razas, porque con el Señor, hermanos, es así. El Señor, interesante, cómo el Señor llamó a su discipulado cuando conformó todo el equipo. Hermanos, habían de izquierda, a términos de hoy, habían de izquierda y habían de derecha. Ahí, por ejemplo, Simón el Celote pertenecía a un grupo revolucionario. Eso lo significaban los celotes, un grupo revolucionario en contra de Roma. Pues ahí tenemos a Simón el Celote. Tenemos a un extremo, a uno de extrema derecha, por ejemplo. Tenemos a el publicano que cobraba los impuestos para Roma y era odiado por los judíos. Era odiado por ellos. Hermanos, el equipo fue compuesto de una manera tan diversa por el Señor. Bien. Los discípulos en su relación con Jesús. Es un aspecto, hermanos, singular del discipulado del Nuevo Testamento. Y es que el discipulado con Jesús implica un compromiso con la persona de Jesús. Te pregunto, hermana, ¿estás comprometido con Jesús? ¿Estás comprometida con Jesús? Porque el discipulado con Jesús implica eso, implica un compromiso con Él. Mis hermanos, su enseñanza solo tiene fuerza cuando existe primero ese compromiso con su persona. Cuando existe ese compromiso con Él. Ser discípulo de Jesús implica, hermanos, el sufrimiento. Y aquí entra un asunto interesante, hermano. Cuando los discípulos fueron llamados, inmediatamente quedaron matriculados con el camino hacia la cruz. Primero iría su maestro. ¿Cuál fue el fin de Jesús? Terrenalmente, la cruz. Pero el equipo que conformó también quedó matriculado con el sufrimiento. Al final, la historia nos dice que todos ellos, al parecer la excepción fue Juan, el apóstol Juan, pero que todos ellos murieron de manera violenta. Hermanos, el discipulado con Jesús implica
quedar colocado en el camino hacia la cruz, como nos muestra Mateo 10:17, por ejemplo. Vamos a mirar Mateo 10:17. ¿Qué nos dice? Mateo 10:17. Por eso es que el cristianismo bíblico no es tan atractivo al mundo. Por eso, 10:17 dice el Señor dándoles instrucciones: guardaos de los hombres, porque los entregarán en concilios y en sus sinagogas los azotarán. Está hablando con sus discípulos. Hermanos, si al Señor murió crucificado, si a los discípulos del equipo íntimo les esperaba esto, a nosotros nos debe de ir mejor que a ellos. ¿Acaso debemos nosotros tener una vida mucho más cómoda que el mismo Jesús, que los mismos, sus mismos discípulos? No, hermanos, ser un discípulo de Jesús implica sufrir también. Vengan conmigo también a Juan 15:18. Juan 15:18. Dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Hermanos, el discipulado con Jesús implica ser aborrecidos, implica ser odiados, implica que nuestros familiares no nos quieran, nuestros familiares inconversos. Implica ser poco atractivo para el mundo. Implica que no seamos invitados a algunas partes o que no seamos visitados por el hecho de que seamos evangélicos. Qué pereza ahí con esos protestantes que no creen en. Qué pereza estar allá. Toda la vida. No, siempre hay que leer la Biblia. Qué pereza. Hermanos, no seremos atractivos para el mundo. No seremos populares para el mundo. El Señor lo está diciendo claramente. Cuando a ustedes los aborrezcan, se los está diciendo a ellos. Cuando a ustedes los odien, los aborrezcan, sepan que a mí me odiaron primero. A mí me aborrecieron primero. Hermanos, el sufrimiento en el discipulado nos cobija a todos nosotros. El sufrimiento de seguir a Jesús nos cobija a todos. Y esto, hermanos, debemos tenerlo nosotros muy presente. Veamos otra cita en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Y versículo 26. Lucas 14, verso 25. Lea conmigo, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, qué voltaje tan alto. Porque el Señor está diciendo aquí cuando Él utiliza la palabra aborrecer, no está hablando de odiar, sino de amar menos.
Lo que él está queriendo decir es, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, no ama menos a su madre, no ama menos a su mujer, no ama menos a sus hijos y hermanos y hermanas, y aún también no ama menos su propia vida, no puede ser discípulo. Hermanos, en la mañana, en el estudio de las 9, estuvimos repasando la ley moral de Dios. Y concluíamos en que el Señor resume toda la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser debes amar al Señor. Y el segundo mandamiento es, y a tu prójimo como a ti mismo. Observen la prioridad aquí. Lo que el Señor está diciendo aquí, para que sea digno de mí, de ser mi discípulo, tienes que amarme a mí por encima de cualquier cosa. Por encima de todo lo que sea importante para ti en este mundo, me tienes que amar más a mí. Lo que el Señor está diciendo aquí es que ser un discípulo de Él implica que Él es el primero en tu vida. Implica que Él no será el segundo ni el tercero. Y eso nos va a traer sufrimiento en algunos momentos. Que es que somos muy radicales. Que es que somos legalistas. Eso nos va a traer cualquier cantidad de adjetivos, de odio, como sea. Hermanos, el discipulado de Jesús, el discipulado con Jesús, el camino con el Señor, implica sufrimiento. Es importante hablar rápidamente de términos distintos. No todos los discípulos son apóstoles, pero todos los apóstoles sí son discípulos. Ojo, no todos los discípulos son apóstoles. Nosotros somos discípulos, pero no somos apóstoles. Recuerden ustedes que apóstol, el término griego es apostolos, enviado con una misión especial. Una misión especial que como apóstol implicó hacer parte de los 12, del equipo que estuvo directamente con él. Entonces, debemos entender que nosotros también somos enviados. Sí. ¿Somos enviados a predicar el Evangelio? Sí. Pero nosotros no somos apóstoles. Y no somos apóstoles porque no estuvimos con él físicamente. No fuimos testigos oculares de su resurrección. No lo fuimos. ¿Ya? Entonces, es necesario que tengamos esa distinción, hermanos. Y llegando entonces al final de nuestro texto, hablando un poquito de la composición del equipo. Jesús escoge a hombres de todos los tipos para integrar un grupo íntimo y representativo. De todos los tipos, diverso. Encontramos allí a los representantes de los celotes, era un grupo revolucionario. Encontramos allí al publicano, como les decía ahora. Encontramos a alguien que es de Judea. Encontramos a galileos. Encontramos a hombres con nombres tanto griegos como hebreos. De manera que la conformación del equipo, hermanos, nos muestra que él tiene una comprensión realista de la situación de la época y procura servir al pueblo tal como es. Hermanos, interesante que el Señor aprovechó lo que tenía a la mano respecto al recurso humano
Él no se puso a hacer una selección solamente de estos, solamente de estos. No, el Señor conformó un equipo, lo que llamaríamos hoy interdisciplinario, de todo lado. Él conformó un equipo de hombres para entrenar, para preparar, no a los más tesos, no a los académicos. Interesante, hermanos, que por allá dijeron del Señor, pero ¿de dónde tiene tantas palabras? ¿Dónde aprendió sabiendo que había estudiado? Dijeron de Pedro, reconocieron su elocuencia y reconocieron que había estado con Jesús, que había aprendido de Jesús. Hermanos, estoy muy contento con el Señor porque durante un tiempo me sentía solo en el trabajo, pero el Señor nos ha dado un equipo de hermanos con sus esposas para servir de acuerdo a sus dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Según Efesios capítulo 4 y versículo 11, según 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, el Señor le ha dado a todos unas habilidades, unos dones. Iglesia, ¿qué estás haciendo hoy en la obra del Señor? ¿Cómo estás comprometido? ¿Cómo estás comprometida? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás ocupado? ¿Eres un discípulo? ¿Eres una discípula de Jesús? ¿Le sigues a Jesús, pero estás comprometido, comprometida con Él? No sigas siendo más un hombre de domingo. No sigas siendo más una mujer de domingo. Viniendo a la iglesia, abres la boquita para que te echen la comida, te llenas, te vas, el miércoles regresas, abres la boquita, te vuelven a echar y te vas y regresas el domingo. Esa no es la vida del discípulo de Jesús. No, hermanos. De hecho, si no eres incómodo o incómoda donde estás para el inconverso, significa que estás quieto. Que estás quieto. Y ya para terminar, mis hermanos, tengo 3 aplicaciones para nuestro sermón. Número 1, ¿te han señalado o mostrado a Jesús en la Biblia? ¿Te lo han mostrado? ¿Te lo han señalado? ¿Iniciaste a seguirle desde que te mostraron por medio de la predicación quién es Jesús? Alguien verá esta predicación por medio del canal posteriormente. Y cualquiera que me escuche posteriormente, le hago esta pregunta. ¿Le han señalado, le han mostrado a Jesús en la Biblia? ¿Qué hiciste cuando te lo señalaron? ¿Qué hiciste cuando te lo mostraron? En segundo lugar, desde que asistes a la iglesia, ante la pregunta de Jesús, ¿qué estás buscando? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta frente a esa pregunta? ¿Qué buscas? ¿A qué vienes? ¿Buscas algo o buscas a alguien? Yo les animo, hermanos, a que si todavía
vienen a la iglesia buscando algo, están equivocados. Están en el camino que no es. Este no es su lugar. A este lugar venimos a buscar a alguien que se llama Jesús de Nazaret. Y para aquella persona que no tiene una relación personal con Cristo, quiero decirle que Jesús es Dios hecho carne. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si crees en Él, tendrás vida eterna. Es lo que nos dice la Biblia. Pero si no crees en Él, no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Rechazar a Cristo, después de haber sido mostrado en la Biblia, después de haber sido señalado en la Biblia, rechazarlo a Él implica continuar bajo la ira inminente del Dios creador de la existencia. Implica continuar caminando como en un pantano movedizo, que no sabes en qué momento ya no encontrarás una roca para depositar tu pie, sino que encontrarás el vacío y despertarás en el infierno. Sigue a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, te suplicamos, te rogamos que esta palabra predicada hoy se quede en nuestros corazones. Que esta palabra predicada, Señor, dé fruto, florezca en nuestros corazones. Señor, que quienes escuchen, además de la iglesia, quienes escuchen, Señor, este sermón, puedan ver con claridad a Jesús de Nazaret, puedan ver al Salvador, puedan ver al único Cordero que puede quitar sus pecados, Señor. Señor, ayúdanos a ser discípulos comprometidos contigo. Cuando nos congregamos, no debe de ser otro el interés, sino ver a Cristo, que se nos muestre a Cristo nuestro Señor en la Biblia. Ese debe de ser nuestro interés. Te damos gracias por ministrar a nuestras almas sedientas. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.